A ver, déjame ver. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a continuar, hermanos, con de alguna manera es una serie de predicaciones bíblicas, las cuales precisamente están basadas en cuanto al misterio de la piedad. Ya en nuestra parte de la introducción ya aclaramos por qué era un misterio, algo que estaba oculto. Que a pesar de que decir así un misterio, algo que estaba oculto, eso no implicaba, no infería que no se pudiera descifrar, que no se pudiera descubrir, ¿no? Era cuestión de leer y de entender que las palabras de nuestro Dios, como por ejemplo, así rápidamente, cuando el Señor le decía a aquellos fariseos, cuando le dicen ustedes que escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna, ¿verdad? Allá en Juan 5:39, escudriñan, investigan, analizan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son, dice, ellas son las que dan testimonio de mí. En el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo que el Señor decía precisamente, ¿no? Ustedes que indagan, que investigan, que son muy exhaustivos en la lectura, porque su pensamiento es de que ahí está la vida eterna, ciertamente, ¿verdad? Ellas son las que dan testimonio de mí. Okay. Lamentablemente a muchos tristemente se les ciega, hermanos, el entendimiento porque sus ojos están velados con otras cosas. Muchas veces nosotros queremos, hermanos, interpretar la palabra de nuestro Dios a nuestra manera, cuando debemos de dejar que la palabra se interprete por sí misma. Y es la manera de cómo nosotros aprendemos de la palabra de nuestro Dios, como he tratado de hacerlo, hermanos, prácticamente desde que yo aprendí cómo estudiar la palabra, cómo discernirla, cómo entenderla, hermanos. Comprendí cuán importante es precisamente eso, entender la palabra de nuestro Dios para poderla ejecutar, para poderla obedecer como Dios manda. Y eso obviamente que nos garantiza entrar en el agrado de nuestro Dios. Y no solamente me he dado la tarea de a mí mismo instruirme correctamente, sino que también a la congregación a la cual ministro, hermanos, también aprendan de la palabra de nuestro Dios, ¿no? Para que también entiendan el mensaje de nuestro Dios, que se vayan de aquí convencidos de que aprendieron algo. ¿Me explico? De que aprendieron algo, que entendieron algo, que dijeron esto no lo había visto así y ahora lo he aprendido. Okay. Pero por la palabra misma de nuestro Dios. Pero es muy importante que uno también interprete correctamente la palabra de nuestro Dios, para de esta manera precisamente crecer, porque el propósito, hermanos, precisamente como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, todo tiene el propósito, 14, perdón, de que es para edificación de la iglesia. ¿Okay? Uno de los propósitos es para edificar a la iglesia, y es por eso que yo lo que intento hacer con ustedes, hermanos, es de que ustedes también aprendan, así como yo, a pensar conforme el pensamiento de Dios. Que cuando usted vaya a dar una respuesta, dé la respuesta en base al texto, en base a la palabra de nuestro Dios, y no en base a pensamientos humanos, no en base a su propio razonamiento. Es que yo entiendo así, no. Tú no debes de alguna manera de basarte en lo que tú propiamente razonas, sino en la lógica misma de la palabra de nuestro Dios, en el razonamiento mismo de la palabra de nuestro Dios. Y de esa manera es como Dios nos ilustra, hermanos.
Dios nos instruye, Dios nos enseña. Ojalá y que me haya explicado bien. ¿Okay? Por eso, ¿dónde está el control? Híjole, voy a tener que subir otra vez. Quería evitar la fatiga, pero no. La semana pasada sí pudimos ver casi en conclusión visto a los ángeles, ¿se acuerdan? Bueno, no me responda hasta nomás un pensamiento, diga sí o no. Quedado a que es una predicación, se llevó a cabo todo lo que es los actos de adoración a nuestro Dios y estamos adorando a nuestro Dios. Y hablábamos precisamente en cuanto a los ángeles, visto por los ángeles. Todo tiene una razón, hermanos. Todo tiene el porqué de las cosas, ¿ok? Y cuando precisamente el primer punto, Dios manifestado en la carne, es lo que hemos visto. Déjenme ir más adelantito. El docetismo, justificado en el Espíritu también, y luego también decíamos visto por los ángeles, que ya hablamos en cuanto a los diferentes tipos de los ángeles. No solo la humanidad sería testigo de la vida ejemplar y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, sino que también los ángeles serían testigos presenciales de la humanidad del Hijo de Dios en el mundo. Imagínense, ver a los mismos, que los ángeles mismos, hermanos, del ejército de nuestro Dios, vean a su máximo capitán, a su Señor, a su Creador, hecho humano. Se rebajó hasta el simple hecho de ser un simple mortal. Ahí vemos los ángeles, ángelon, plural, seres celestiales, etcétera, etcétera. Todo esto, algunos, y no solamente los ángeles de nuestro Dios, sino aún también aquellos que abandonaron su dignidad, aquellos que se fueron en pos de Satanás mismo, ¿okay? Y es por eso que los vemos también como cuando poseían a los cuerpos. Eso lo vamos a ver un poquito. Entonces miramos sobre los querubines, los serafines, el arcángel. No me responda, pero usted sabe lo que es un arcángel. ¿Cuál es la diferencia entre un querubín, entre un serafín y un arcángel? Esa es la palabra arch, que significa como un jefe, ¿okay? Como el nivel de un jefe. Un ángel que tenía más jerarquía sobre los serafines, los querubines. Querubines es un pequeño angelito, por decir así, aunque querubines, serafines ya más mayores, ¿no? Y hablábamos precisamente de estos ángeles, como el ángel, ya cuando habla del ángel de Jehová, el que se le apareció a Josué, ¿okay? ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros, no? O como al ángel de Jehová que se le apareció también a Daniel en la fosa de los leones. Dijo: Jehová mandó su ángel y cerró la boca de los leones, ¿no? Y podríamos hablar en el caso también de cuando el ángel del Señor, cuando el Señor vino con los amigos de Daniel, de Azarías, Micaías y se me fue el otro nombre, ¿okay? Sadrach, Mesac y Abednego, ¿verdad? De los otros, ¿okay? Bueno, pero había un propósito. ¿Qué tenían que ver los ángeles respecto a nuestro Señor Jesucristo? Era algo maravilloso, hermanos. Prácticamente el plan de Dios en marcha, como lo decíamos allá en Efesios capítulo 3 y en el versículo 10. Vayamos a la escritura. Efesios capítulo 3 y versículo 10 y 11. Dice la escritura así. Efesios 3, versículo 10 y 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Okay? ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿A quiénes? Se cuenta. ¿Qué audiencia iba a tener la iglesia? Al momento, hermanos, de que diera a conocer, va a dar a conocer ciertamente una forma pública, a través de la prédica misma,
Cuando habla de la multiforme, habla de las múltiples formas, ¿ok? Múltiples formas se iba a predicar acerca del Señor, de la sabiduría de nuestro Dios. Y dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿ok? Esa palabra está ahí, celestiales, no está ahí. Es la palabra epouranios, la palabra que se empleó, epouranios, que implica entre el cielo y la tierra, ¿okay? Entre el cielo y la tierra. Y dice, conforme, es decir, de acuerdo al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Okay. Los ángeles, hermanos, serían testigos presenciales. Cuando se habla precisamente de un testigo, es una persona que obviamente ha presenciado. Yo recuerdo una ocasión cuando hablaba precisamente con un testigo de Jehová y le preguntaba, ¿por qué te nombras como un testigo de Jehová? ¿A qué te refieres? Dice, bueno, es que nosotros somos testigos de la gloria de nuestro Dios. En Isaías dice, allá en Isaías dice, me seréis testigos. Espérame. Ciertamente estaba hablando Moisés, estaba hablando Isaías, pero haciendo mención a lo que Moisés hizo y los hebreos, cómo es que ellos, tanto Moisés como los hebreos, fueron testigos presenciales, testigos oculares. Ellos vieron el poder de Dios a través de las plagas. Todo eso ellos pudieron ver, contemplar personalmente, cara a cara, todo eso. Aun cuando se abrió el mar por la mitad, ellos estuvieron ahí. Y es por eso que ellos predicaban cómo fue que la mujer de Jericó, hermanos, cuando el pueblo nuestro Dios venía hacia Jericó, esta mujer ya sabía de las obras que Dios había hecho. ¿Cómo era posible? La fama de Dios precedía al pueblo mismo, iba delante del pueblo. ¿Y cómo es que se llegaba a saber? Hablando, ¿ok? Y ellos eran testigos. Y después me decía, pues es que también dice en Hechos capítulo 1, y me seréis testigos en toda Judea. Volvemos al mismo punto. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién les está hablando? A los apóstoles. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué fue lo que ellos presenciaron? Nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice el apóstol Juan. Ellos pudieron presenciar todos los milagros, todos los portentos, todas las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el Señor les decía a ellos específicamente, me seréis testigos. Ellos son los testigos verdaderos. Mi amigo, usted no es hebreo, ni es judío, ni hemos presenciado, pues, no, pero por la palabra, bueno, por las escrituras, pero esto no quiere decir que somos testigos. Seremos creyentes, pero no testigos. Y pues bueno, ya no volvió a tocar la puerta esta persona, ¿ok? Pero el punto es precisamente, hermanos, que los ángeles serían testigos presenciales también de la gloria del Hijo de Dios y de todas las cosas que se iban a hacer, del plan de Dios en marcha. Por eso en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice la escritura también, cosas que anhelaban los ángeles mirar. Primera de Pedro 1 y en el versículo 12, Primera de Pedro 1:12, a esto se les reveló que no para sí mismos. Bueno, si vamos a ver un poquito más desde el 10 para entender un poquito más del contexto del versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, a ustedes, el versículo 10, indagaron o inquirieron diligentemente, a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, ¿okay?, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién, de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos
de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, ¿de quién está hablando el apóstol Pedro? De los profetas. Fíjese muy bien, a estos, a los profetas, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, la iglesia, la iglesia, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas, ¿de cuáles cosas? De las que está hablando ahí, ¿ok? Cosas de las cuales anhelaban, deseaban intensamente mirar, presenciar. ¿Quiénes, hermanos? Los ángeles. Ellos nos recuerden, no son dioses, hermanos. No son dioses, son ángeles. Su poder está limitado. Ellos no es un omnipotente, omnisciente, omnipresente. Eso es solo Dios. Y ellos conocían el plan de Dios, pero nada más hasta ahí. Pero ellos deseaban ver ya el plan de Dios, ¡fum!, en marcha. En marcha. Anhelaban mirar estas cosas. Por eso, y ellos mismos sabían por algo, mire, ¿por qué digo yo que sabían? Mire, vaya en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuáles son las bodas de la cena del Cordero? Cuando participamos de la cena del Señor. Como cuando también dice, bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? El bautismo. ¿Okay? Bueno, aquí dice, en las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, dice. Yo me postré, dice el apóstol Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Se da cuenta? El testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. Qué hermoso, ¿no? Ellos miraban cómo todos iba suscitándose, iba ocurriendo conforme al plan de nuestro Dios. Pero vuelvo a repetir, hermano, no se trata aquí de que ciertamente Dios ya tenía todo bajo control, en el sentido de que Él ya había previsto todo esto y había puesto todos los medios y todos los recursos para que precisamente su plan continuara adelante. Aunque en algunas ocasiones ese plan, el diablo, sin saber, de alguna manera quiso, como si se destruirlo, o corromperlo, o dañarlo, así rápidamente. Cuando Dios le prometió a un hijo a Abraham y a Sara, de ahí iba a venir todo el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le prometió un hijo. Y él sabía todo esto. Pero ¿qué hicieron ellos? Sara se desesperó, no creyó en nuestro Dios y le dijo a Abraham, ¿sabes qué? A Dios ya se le olvidó su promesa. Llégate a mi sierva Agar. Y tuvieron un hijo, pero entre Abraham y la esclava. Cuando Dios les había prometido un hijo a Abraham y Sara. Y ya después, obviamente, es por eso que el Señor habló con Abraham otra vez. Dijo, no, la cosa no es así. Porque
acuérdese que un hijo nacido fuera del matrimonio es considerado como un bastardo. Eso es lo que significa bastardo, nacido fuera del matrimonio. Es el pecado de alguna manera, ¿okay? Es el producto de la infidelidad, del engaño o de la infidelidad. Por eso después, ahora sí, después de que Sara tuvo su hijo, y vino siendo ¿quién? Isaac. Okay. Otra vez vuelve a tomar el caudal correcto del plan de nuestro Dios. Pero precisamente, hermanos, todo esto era parte precisamente del plan de nuestro Dios, y esto los ángeles lo sabían, pero anhelaban ver todo esto en acción, la gloria del unigénito, como vemos allí en Hebreos capítulo 1 versículo 4 al 14. Ellos se iban a contemplar la gloria de nuestro Dios, gloria que también verían los ángeles, aún hasta los ángeles caídos. Vemos allí, vamos a tomar nota ahí en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 versículo 31 al 35. Lucas 4 versículo 31 al 35 dice la escritura: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿con qué? Con autoridad. ¿Con autoridad qué? Autoridad bíblica. Él se valía siempre de las escrituras, hermanos. Y dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, es decir, gritó, hermanos, fue un grito, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Se dice, hermanos, que la misma palabra que empleó aquí nuestro Señor Jesucristo, cállate y sal de él, hermanos, es la misma que usó cuando él estaba en la embarcación, y ya ve que se levantó una tempestad, hermanos, en medio del mar, dice, en el mar de Galilea, ¿okay? Y que aún los discípulos del Señor estaban ya llenos de temor, que iban a perder la vida, y el Señor estaba en la popa o en la proa, algo así, durmiendo. Y fueron con el Señor y le dijeron: Señor, despiértate, levántate, casi no te preocupas por nosotros, estamos para morir. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Hombres de poca fe. Y el Señor se levanta, hermanos, y reprende a la tempestad. Y toda esa tormenta, imagínense, el cielo oscuro completamente, las olas del mar casi 15 metros, hermanos, en el mero centro de la tormenta. Y luego de repente todo, ¡fum!, caen las olas, hermanos, el cielo se disipa, se limpia el cielo, sale el sol, hermanos. ¿Quién es este hombre que aún hasta la tempestad le obedece? Pues es el Creador. Esa misma palabra que empleó el Señor, hermano, fue la misma palabra que empleó aquí. Es decir, que toda esa tempestad, quien la estaba provocando era Satanás mismo. Acuérdense, ¿qué hizo el diablo, hermanos, con Job? ¿Cómo empezó a probar la fidelidad de Job? ¿Acaso no envió vientos fuertes, tumbó la casa donde estaban sus hijos? ¿Quién le permite hacer esto? Satanás no es Dios, mas sin embargo Dios le permite hacer cosas. ¿Con qué fin? Probar nuestra fe en Dios. Y es por eso, hermanos, que aún hasta los ángeles caídos vieron la gloria de nuestro Dios. Pero todos los ángeles de nuestro Dios, hermanos, ¿cuál era el propósito en todo esto? Que permanecieran fieles a nuestro Dios también, sirviendo a nuestro Dios.
y se conservaran en su reino. Y esto también es para nosotros, hermanos. También es para nosotros, para que precisamente démonos cuenta del gran, somos partícipes, hermanos. Una vez se los dije, Dios nos reveló su gloria, nos hizo conocer su gloria a través de Cristo. No solamente para que creamos en Él, sino que también para que seamos partícipes de la gloria misma al hacer su obra en este mundo. Ahora bien, ¿qué sigue? Bueno, vamos a ver. Nomás no me falles, ok. Espérame. Date para atrás. Dice el siguiente punto: predicado entre los gentiles. En 1 Timoteo 3:16, ok. Es la cita que estamos empleando como base, pues obviamente, de ahí estamos sacando todos estos puntos. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado, dice, a los gentiles. Ok, predicado a los gentiles. Es decir, hermanos, no solamente la humanidad, no solamente una nación judía necesitaba, hermanos, conocer y creer en el Hijo de Dios a través de la predicación, sino también hasta el día de hoy, un mundo corrompido por el pecado, precisamente necesita, hermanos, oír, saber perfectamente, correctamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como lo estamos diciendo el sábado, ¿verdad? En nuestro bosquejo, que por cierto ya elaboré un bosquejo un poco más simplificado, así como tipo boletín, ¿ok? Como tipo boletín lo hice, y Dios mediante lo vamos a imprimir y vamos a trabajar en ello. ¿Y cuál era el punto? A ver, se me pasa. De repente me separo un poquito de la idea, ¿ok? Ciertamente decía el texto que dice precisamente en llamas de fuego para dar retribución, es segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No conocieron a Dios. Y diríamos, en pleno siglo XXI, triste y lamentablemente, mucha gente aún no conoce de bien a bien a nuestro Dios. Saben de Él. Saben de Él. Saben del Evangelio. Saben de que existe el Evangelio. Pero ni conocen a Dios, ni saben del Evangelio. De hecho, hay hasta evangelios diferentes. Pablo mismo lo decía en Gálatas capítulo 1. Estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del Evangelio que les he predicado. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio del Señor. ¿Ha escuchado esa de que el mundo será destruido, que después de 1000 años o algo así, persecución, tribulación, y que el mundo va a ser destruido, va a ser purificado, y este mundo se va a convertir prácticamente en un paraíso, en un Edén, en donde el león y el cordero habitarán juntos, en donde las bestias, y todo será maravilloso? Y usted podrá tener su casa, y hasta algunos andan buscando mansiones. Esta será mi casa, y esta es la mía, y esta va a ser la tuya. Creen que el paraíso, hermanos, creen que el cielo
cree que vamos a ir la eternidad aquí en este mundo, cuando es bien claro, el apóstol Pedro lo dice en su segunda carta en el capítulo 3, en el cual todos los elementos ardiendo serán desechos. Todos los elementos se fundirán. De este mundo, de este globo terráqueo, hermano, no quedará ni rastro. ¿Okay? Se fundirán, hermanos. Es como cuando usted agarra una pequeña paja y le prende cerillos o el fuego y no queda rastro de ella, de la paja. Se consume por el fuego, ni cenizas quedan. Bueno, así va a ser con este mundo. Por eso son buenas nuevas que ellos traen algunos, cuando las verdaderas nuevas, buenas nuevas del Evangelio, es algo muy diferente. Pero ciertamente, hermanos, mucha gente conoce a Dios, pero no más de oídas. Así como en el caso precisamente cuando el apóstol Pablo, que estuvo en Atenas y que su espíritu se enardecía, se llenaba de cólera porque miraba la ciudad entregada a la idolatría. Inmediatamente el apóstol Pablo empezó a predicar, allá en Hechos capítulo 17, versículo del 16 en adelante, en la sinagoga. Empezó a ir a la sinagoga, y luego después a los judíos, después a los gentiles, más bien los gentiles se empezaron a interesar del mensaje del Señor. Queremos saber acerca de ese Jesucristo, de la resurrección que ha venido hablando. Y lo tomaron y lo llevaron al Areópago, es decir, como un pequeño teatro, hermanos, rústico, de hecho creo que todavía hay rasgos de esos lugares de teatro, que eran públicos, donde decían obras teatrales. Es complicado decir esa palabra, teatrales, ¿ok? De dramas y todo ese asunto. Voy a decir rollo. Ok. Bueno, lo llevaron ahí, y el apóstol Pablo dijo, precisamente dice, en todo observo que sois muy religiosos. Y esa palabra, hermanos, demonias, no se refiere religioso al hecho de practicar la piedad, sino más que todo al hecho de ser supersticiosos. Ser supersticiosos. Eran personas que temían a la brujería, a la hechicería, y también a otros dioses paganos. En todo observo que sois muy religiosos, pues pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual decía: al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes no conocen es de quien vengo a predicarles. El Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos humanas como si necesitase de algo. Él es el que da aliento y vida a todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Amén. Y les empieza a dar una tremenda predicación. Ya les dije en una ocasión por qué ellos tenían ese al Dios no conocido, porque según historiadores de aquel tiempo, hermanos, decían que hubo una tremenda plaga, una epidemia, que hubo una gran mortandad como la que pasamos nosotros. Y a pesar de que todos ellos ofrecían holocaustos, sacrificios a todos sus dioses, no se podía hacer nada. No se podía hacer nada. No podían encontrar una solución hasta que dijeron: ¿sabes qué? Pongamos ahí algo y ponle al Dios no conocido, clamemos al Dios que no conozcamos y ofrezquémosle sacrificios, roguemos y pidamos por nuestra salud. Hicieron eso, hermano, y toda la mortandad se paró. Pasó eso, ¿ok? Y es por eso que tenían eso al Dios no conocido. Y mucha gente, hermanos, está en esa condición. Saben de la existencia de un Dios, pero no le conocen, mucho menos el Evangelio. Y es increíble, en pleno siglo XXI, ¿okay? En pleno siglo XXI. Por eso hasta hoy en día necesitan oír la cita muy conocida por nosotros, Mateo 28: id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo los iban a hacer discípulos? La palabra discípulo, hermanos, matetes, implica un aprendiz constante de Cristo. ¿Y cómo se empieza la discipulación? Marcos dice, versículo 15: id
¿Y predicar qué? El evangelio a toda criatura. Lo primero que tienen que oír es el evangelio. Por eso, hermanos, lo que estamos viendo ahí, el único método por el cual toda la humanidad debía de saber acerca de la obra de redención de nuestro Dios es mediante la predicación. Y la palabra que estamos viendo ahí precisamente, hermanos, es la palabra evangelizo. ¿Okay? Evangelizo, que ciertamente se describe como las buenas nuevas. Miren, mi hermano George, muchos thank yous. Aquí está, evangelizo las buenas nuevas acerca del Hijo de Dios. Pero también, hermanos, cuando habla precisamente predicado, de predicar, okay, es keruso. En el hebreo, keruso, que viene siendo ser un heraldo, uno que proclama. No miento, aquí está el hebreo que es preacher. De ahí son la palabra en inglés, ¿verdad? Cuando a veces le digo, a veces cuando así hablo con algunos americanos, le digo, I'm preacher. Oh, only in Spanish. Solamente en español. Y ya se me acabó el inglés, ya no me pregunte más. ¿Ok? Pero aquí, preacher, que significa proclamar o clamar. O sea, aquí esta cita es Jonás, capítulo 3, versículo 2. Jonás, capítulo 3, versículo 2. ¿Se acuerdan cuando Dios le dio el mandamiento a Jonás? Cuando le dijo, ve a Nínive, ¿verdad? Y vas a proclamar en aquella ciudad. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? No quiso ir. Se espantó. A Nínive, en una ciudad tan sanguinaria, tan cruel, en donde estrellan a los hijos, a los niños en las paredes, para ver quién deja la sangre más grande embarrada ahí en las paredes. A Nínive, no hombre, yo no voy. ¿Y qué fue lo que hizo? En vez de ir a Nínive, agarró un barco, hermanos, y se fue primero a Chipre. Lo de Chipre iba ya casi a la salida. ¿Ok? No me acuerdo cómo se llama ese lugar. Casi donde se cierra el mar Mediterráneo. ¿Ok? En una tempestad, saben muy bien que lo fueron echados al agua, y etcétera, etcétera. Y en el capítulo 3, versículo 2, Dios le dice, levántate, ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Okay. Proclama, es una proclamación. Como cuando nosotros, hermanos, precisamente al participar de la cena del Señor, sabemos muy bien que es un memorial. ¿Qué significa memorial? Que el sacrificio de Cristo mismo lo traemos a nuestra mente y lo hacemos vivo. Hacer vivo un recuerdo. Hacemos un memorial, una remembranza del sacrificio del Señor. Pero también dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, que dice, anunciáis hasta que Él venga. Es decir, proclamamos nuestra fe en las promesas del Señor. Amén. Y es una proclamación, aunque cuando participamos lo hacemos una proclamación pública, pero a la vez reverente, en orden, en silencio. Pero acá es pública, hermanos, predicarlo, precisamente, ¿ok? Proclamación o predicación que solo, hermanos, los escogidos por Dios mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo harían esto. Solo la iglesia, hermanos. Solo la iglesia. En la cita que usted está viendo, en Lucas capítulo 10, vemos ahí cómo nuestro Señor Jesucristo mandó primeramente a los 70 a predicar. ¿Okay? Vayan, no se lleve nada más que solamente un cinto y algo para guardarse algunas cosas. ¿Okay? ¿Y cuál era el mensaje que tenían que predicar? Mire, vamos rápidamente porque el tiempo lo tengo encima. En Lucas capítulo 10 y versículo 9, Lucas 10, versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles,
Fíjense muy bien, díganles, háblenles, proclámenles, se ha acercado a vosotros, ¿qué, hermanos? ¿Qué es lo que se ha acercado? El reino de Dios. ¿Ok? Ese era el mensaje del Señor. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Ok? Para después, hermanos, precisamente enviar a sus discípulos a todo el mundo, como lo estamos viendo ahí en las próximas citas de Hechos 28, 19, 20, otra vez Marcos 16 y aún también Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8, donde el Señor les decía: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y en Galilea y en todos los confines de la tierra. ¿Okay? Démonos cuenta, hermanos, precisamente a veces se discute o se entra en una cuestión, hacemos polémica a veces en cosas que son innecesarias. Cuando dicen que es importante que cuando uno obedece al Evangelio, cuando uno es bautizado, ¿qué es lo más importante? ¿Que la persona se bautice conforme a la palabra de nuestro Dios o la persona que lo está discipulando? Y empieza la discusión, empieza el debate. Hermanos, es obvio, es lógico que los únicos quien tenemos la sana doctrina del Señor es la iglesia de Cristo. No los bautistas, con todo respeto lo digo. No los bautistas, no los pentecosteses, no los luteranos, nadie más. ¿Por qué? Porque todos los demás creen diferente. Muchos dicen que somos salvos por gracia nada más. Y te van a decir que el bautismo es innecesario para la salvación. Basta con que creas que Jesús es el Hijo de Dios y ya eres salvo tú y tu casa. Eso es lo que te van a enseñar. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice bien claro: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Tan simple como eso. Y nosotros, la iglesia, hermanos, somos quien tenemos este privilegio, este honor, esta bendición, hermanos, de cumplir con lo que el Espíritu Santo está señalando, predicado a los gentiles. Aunque lo vamos a ver más adelante, hermanos, en el por qué se tenía que ser predicado a los gentiles. Déjame terminar con esto, sea paciente, por favor, hermanos. Haga cuenta que está haciendo un overtime. Ok. Predicación, hermanos, que ni los ángeles, óigalo bien, ni los ángeles, ni los muertos, ni los demonios podían realizarla. Mire qué maravilloso, ¿no cree usted? En Hechos capítulo 8, versículo 26, no sé por qué se me movió. Este texto debe estar acá, ¿ok? Pero en Hechos capítulo 8, aquí vemos al ángel, a Felipe, y ¿qué es lo que le está diciendo el ángel del Señor? Ve, el camino a Damasco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venía el eunuco en el carro, ¿ok? Es lo que le decía. Y el ángel del Señor dijo: ve al camino que desciende a Damasco y háblale, ¿ok? No, ¿por qué el ángel lo hemos dicho? ¿Por qué el ángel no lo dijo? Hubiera sido mucho más convincente si hubiera recibido el mensaje por boca del ángel, ¿no cree usted? Mas sin embargo, el ángel no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo el ángel? Porque no se le había permitido hacerlo. Aquí, en esta historia, Hechos, Lucas 16, versículos 27 y 28, cuando el rico, ya estando en el lugar de tormento, en el Hades, pero en la parte del tormento, ¿qué era lo que le decía a Abraham? Envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? No se puede. Nadie, anteriormente le había dicho, nadie puede salir ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Además, una gran cima existe entre nosotros que nos separa. Nadie puede salir de este lugar.
que mi padre me puede ayudar, que a interceder por mí ante Dios, que mi mamá, mi hermano intercede por mí ante... Nadie puede hacerlo. Ninguno que ha fallecido, hermanos, no puede interceder por nosotros. Eso está bien claro. El único que ha resucitado de entre los muertos y ha regresado al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y es el único que está a la diestra de Dios. Y es el único que puede interceder por ti mientras estás en vida. Porque ya muerto, ni aun el Hijo puede hacer algo por ti. Ni aun Dios puede hacer algo por ti. Porque Dios, hermanos, es un Dios de leyes. Y Él respeta también su palabra. Envíalo a la casa. No se puede. Los muertos no pueden venir y predicar el evangelio, hermanos. ¿Y qué más? Lo que estamos viendo precisamente aquí, en el caso que miramos de Lucas capítulo 4, ¿se acuerdan? Cuando aquel endemoniado le decía: has venido antes de tiempo para atormentarnos. Yo sé quién eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Cállate y sal de él. Lo mandó callar y lo mandó que se largara. Salte de él. Le obedeció. Porque aún hasta los demonios se someten a nuestro Dios, hermanos. Por eso Santiago dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ni los ángeles, ni los muertos, ni los demonios, hermanos, pueden hacer esta proclamación acerca del Hijo. Qué privilegio, qué bendición, mi hermano, que usted y yo sí lo tenemos. Amén. Para cumplir con el propósito eterno de nuestro Dios. Efesios capítulo 3, versículo 11. Vamos a verlo, Dios mediante, el próximo domingo, hermanos. De este domingo que viene hasta el otro vamos a tener que esperarnos, para ver el propósito acerca de los gentiles. Dios los bendiga, hermanos.